Shalom y bendiciones a todos los hijos dispersos de la casa de Jacob, la casa de Israel, de los 12 tribus, a todos los que descienden de los 12 tribus de Israel. Espero que puedan escuchar este mensaje. Será dividido en dos, quizás tres partes, porque es un mensaje un poquito delicado y interesante a la vez. Vamos a hablar un poquito sobre el centinela que hay en la casa de Israel. Muchas veces la gente piensa que el pueblo de Israel quedaron durante generaciones, cientos de años sin personas que le consuelen, sin personas que le dé ánimo, sin personas que el Elohim de Israel eh, llamó y los formó para que puedan aguantar, resistir y compartir eh, un mensaje de esperanza para su pueblo, para mantener la llama de la hativa, de la esperanza, ¿no? En la restauración de nuestra nación. Hoy vamos a hablar sobre este centinela. Vamos a hacer una introducción breve en esta primera parte, y para tener un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. Ya en los últimos 20, 30 años han surgido un montón de caminos, de sendas antiguas, todas llamadas sendas hebreas, un montón de maestros, de instructores, rabinos, morej, roej, pastores, bueno, apóstoles, como más se llamen, cada uno, todos hablando la raíz hebrea, la senda hebrea. Bueno, hay muchas sendas hebreas. Hay que tener en cuenta que la gran parte de su tiempo el pueblo de Israel no obedecieron al Elohim de Israel, no respetaron la Torá. Por lo tanto, como bien se expresa en Levítico capítulo 26, rompieron la alianza y acabando de dejar de ser pueblo, lo a mí, ya no pueblo mío. Dejaron de ser pueblo de Elohim, y a causa de las transgresiones, él mismo los esparció por todos los países como forma de castigo para corregirlo, dar una buena lección a este pueblo, y también para quitar la inmundicia sobre la tierra de Israel, ya muchas veces repetida en las leyes de purificación que hay dentro de la Torah. Ya muchas veces se expresa: si hace tal cosa, la tierra estará inmunda, ¿no? Y eso es malo. No, no solamente las personas, sino la tierra. La tierra pues tiene un plan de restauración también, la tierra en sí misma de Israel. Y Elohim dejó especificados leyes de descanso, incluso de la tierra, los años shabáticos, los años shemitas, que muchas veces, bueno, en la mayoría de los del tiempo que Israel vivió en la tierra de Israel, de Canaán, no respetaron los años shemita. Por lo tanto, ya durante todo este tiempo que Israel estuvo esparcido fuera, echado fuera de su tierra, esparcido entre las naciones, enterrado en polvo de la tierra, sumergido en el fondo del mar, como se presenta en algunos, el típico lenguaje hebreo, ¿no? En ciertas citas del Tanaj. Pues el mismo en el capítulo 26 nos presenta que desde allá Elohim los llamará una vez que la tierra ya expiará, o será vengado sus años de transgredidos, de los años de Shemitah. Les recomiendo leer con mucha atención el capítulo 26 del libro de Levítico, porque es la suma, bueno, se presenta muy concentrado el pasado, el presente y el futuro, ¿vale? Los tres verbos, los tres tiempos, perdón, que están que definen el nombre del Elohim de Israel, ¿no? Yeh Hayah Jové, Yeh Hayah Jové, ¿no? Es aquí la raíz de donde, como bien dijo Maimonides, ¿no? Rambam, el mismo nombre de Elohim de Israel sale de la forma de vocalizar, de pronunciar los tres tiempos que hay dentro de las cuatro consonantes del tetragramatón Yod Hei Vav Hei. Yeh Hayah Jové, que es Yehovah. Bueno, no vamos a tratar de usar el nombre para no confundirse con el nombre ajeno inventado dentro del cristianismo. Y por lo tanto,
por respeto, para que no haya confusión, trataremos de no invocarlo este nombre para que la gente no se confunda con el nombre ajeno, pagano. Así bien, muchos piensan que este pueblo fue completamente abandonado y así surgió la doctrina del reemplazo. No, una doctrina que dice, bueno, ya fueron 12 patriarcas, hijos de Jacob, ¿no? Que formaron el pueblo de Israel, pero luego vino Yeshua, el Mashiach, el Redentor, y de aquí con los 12 discípulos que él tuvo, pues edificó el Israel espiritual. Bueno, una mentira. Desde siempre, Hasatán, el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo de la verdad y el padre de la mentira, el enemigo del plan de redención, siempre ha hecho una copia de las cosas que Elohim nos dejó desde origen del mundo. Si él hizo el varón y la varona, o el hombre y la mujer, pues también él pervertió este asunto haciendo matrimonio. Y cuando Elohim dijo, ellos dos serán una sola carne, pues el enemigo hizo el varón y el varón, la mujer y la mujer, el varón y el animal, la mujer y la bestia, ¿no? Haciendo una sola carne, una abominación desoladora, un matrimonio ajeno. Por desgracia, hasta en el pueblo de Israel hay tales abominaciones en el Israel hoy como hubo en el pasado, cosas que Elohim claramente los condena en su palabra. También, como hay un día de Shabbat, pues forjó el sábado y también el domingo para algunos como sustituto del Shabbat, del séptimo día. Aquí también sacó otras formas de cálculo de la semana y otros calendarios ajenos, muchos dioses ajenos, ya no contamos con su nombre porque son muchos, razón por cual el Elohim de Israel es que borraré los muchos nombres de Baal, porque Baal, que es el mismo Tamuz, ¿no? Que se presentó desde la Torre de Babel, desde el culto triunitario, llegó hasta nuestros días en distintas culturas, en distintas épocas, tiempos, religiones, bajo otros nombres, ¿no? Pero a fin de cuentas, cuando se hace la suma, la raíz de todo se llega al mismo nombre de Baal Tamuz. Dicho Mesías o el falso redentor, el falso salvador del mundo, ¿vale? Si bien leemos Mateo 1:21, el mensaje que vino a través del Malaj, del ángel del cielo, fue claramente concreto, bueno, bien especificado. Le pondrás por nombre Yeshua, Yod Shin Vav Ayin, ya hemos presentado en otro video, porque él salvará, ¿no?, a su pueblo, no el mundo, ¿vale? El mundo tiene salvación dentro de la descendencia de Abraham, dentro del pueblo de Israel, siempre y cuando se aferra a la Torá que el Elohim de Israel entregó en este pueblo para ser luz para las demás naciones, ya que su mismo pueblo, él revelará su gloria, y la gente en el día cuando todo el Israel será llamado a ser redimido, bueno, que tendrán este derecho, pues el mensaje llegará a la multitud, las mismas naciones llegará a conocer el poder del Elohim de Israel tal como en el pasado. Mientras tanto, estamos en esta secuencia de línea histórica en el presente, y hoy hay muchas sendas antiguas que han surgido, todas diciendo senda hebrea, el nombre verdadero, edición de la Biblia Kadosh, entre comillas, y nombre Kadosh, purificado, santificado. Bueno, cuando se hace la suma de estas enseñanzas compartidas en esas dichas ediciones mesiánicas y se compara con la enseñanza del Tanaj, fácilmente se puede observar que es una otra forma de interpretación, un otro evangelio, como bien dijo Pablo, Shaul, aunque vendrá del cielo. Bueno, aunque se dice en otras palabras que es raíz hebrea, no lo creáis. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que está en el Brit Hadashah, mal llamado el Nuevo Testamento, todo lo que está en esta alianza renovada, tiene que ser respaldado por la suma de las enseñanzas de los Nevi'im, de los profetas de Israel, de todos los libros que hay en el Tanaj, e incluso de la misma Torah, respaldada por las leyes de la redención que hay en la Torah.
cualquier cosa que no se edifica sobre el Tanaj, para decir así, la suma de los tres grandes libros, ¿no? Poéticos, históricos, proféticos y de la ley, uno tiene que dejar un interrogante y pensar, ¿es eso verdad o es un agrego o una interpretación que la pluma mentirosa a lo largo del tiempo injertaron en las palabras que son consideradas palabras de Elohim? Bueno, tenemos una advertencia en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16, y es bueno que todos tomen nota. Yo a mi tiempo aproveché los consejos de esta instrucción. Es una excelente instrucción que yo también la recomiendo siempre a todos por igual, a todos cuantos son llamados en Yeshua a ser redimidos, a todos los que escuchan el llamado que viene desde el cielo, desde la cima del monte Sinai, de donde el Elohim de Israel clama hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sal del medio de ello, pueblo mío. Bueno, uno tiene que salir, si escucha este llamado, pero tiene que saber a dónde va. Y como el enemigo pues sembró trampas, aquí hay muchos caminos antiguos. Por lo tanto, dice el Elohim de Israel, Adonai, Hashem, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Van? Aquí hay una palabra clave, voy a volver sobre ella después de leer toda la cita. Bueno, Jeremías 6, 16, así dijo el Elohim de Israel, paraos en los caminos, a cruz de los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Espero que todos ustedes tengan en cuenta esta cita y que no haga como dice a continuación, como acaba el versículo, más dijeron, no andaremos. Bueno, aquí es la libertad de cada uno de decisión de aprovechar el consejo, pararse. Cuando sale de un lugar, no tiene que entrar en cualquier ministerio que dice por aquí, oh, sendas hebreas, sendas antiguas, yeshiva, quejilas, comunidades, congregaciones, noajidas, rabínicas, israelitas, nazarenos, nazirim. Bueno, hay un montón de sendas dichas antiguas hebreas que surgieron. Paraos en los caminos, a la intersección, ¿no? A la redonda, donde hay tantos caminos, y mirad, preguntad, ¿por qué? Y es aquí esta palabra preguntad que es el pegamento, ¿no? La clave que hace unión con lo que quiero compartir, ¿no? Con ustedes. Hay que saber primero, hay muchas sendas, ¿vale? Hay que ser consciente que no podemos ser necios, ni ignorantes, ni ir creyendo como antes, porque antes estábamos en iglesias, comunidades, naciones, en budismo, ¿no? En otras partes, cada uno por donde estuvo, y tenía que creer lo que se le decía que tiene que creer. No tenemos que cometer el mismo error, no, tenemos que parar para no andar como antes. En esta cruz de los caminos, mirad y preguntad. Tenemos que preguntar, ¿por qué se nos dice eso? Porque allá hay alguien que el Elohim de Israel dejó allá, en el centro de esos caminos. Y nosotros tenemos que buscar, mirad, para mirar quién es este centinela que vamos a ver en los textos que vamos a citar, si no es esta ocasión, en la próxima, en el segundo video, que día y noche está puesto para velar, para mirar, para escuchar la palabra de Elohim y compartirla con los que, como acaban esta cita, que desean andar en los caminos de Elohim. Porque hay muchos que no quieren andar. Por lo tanto, la gente que no escuchan el clamor del centinela, la voz del centinela, pues de esa persona que está puesta en la cruz de los caminos, que Elohim siempre eligió. En todas partes, en todos los países, pues siempre en todos los tiempos, Elohim de Israel tuvo alguien que
estuvo parado para mantener la llama de nuestra fe, de las raíces, para que no se pierda. Preguntad por las sendas antiguas. No hay que tener en cuenta, no se nos indica que hacemos uso del cerebro, de las facultades mentales, ¿no? Preguntad por las sendas, hay muchos. ¿Y cuál es el buen camino? Porque entre todas las cosas que el enemigo sembró, obviamente allá. En la Biblia pues hay un montón de basura. Es así. Se considera palabra de Elohim, pero hay un montón de basura que a lo largo de los 2500 años allá se incorporaron. Poquito en el Tanaj a causa de las interpretaciones y mucho más en el Brit, que estaba bajo control del cristianismo, y a lo largo del tiempo pues hay poca probabilidad de que una persona que no tiene no está bien arraigado en el Tanaj pueda discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por lo tanto, repito, entre todos los malos caminos, entre todas las malas ediciones de las Biblias, hay un camino, el buen camino, que el que se para preguntar al centinela, que el Elohim lo pondrá en su camino. Por eso hay que mirar dónde está, ¿no? Y si anda en este camino, hallará el descanso para vuestra alma, es decir, hallará el shalom que todos deseamos, todos desean, ¿no? Es así de sencillo. Cuesta porque la gente no está acostumbrada a pararse, ni quiere hacer caso al Elohim de Israel, a pesar de que él dejó consejos, instrucciones, reglas, mandamientos, poquito aquí, poquito allá, para que el que busca la verdad la haya, y el que no, pues que encuentra una mentira, que tropiece, que caiga, pensando que esta senda antigua le dará, solo por el hecho que hay fundamento en el Tanaj, que esta senda estuvo vigente dentro del pueblo de Israel, no necesariamente significa que es la senda que lleva al Shalom. ¿Ya? En el monte Carmelo estuvo Eliyahu, ¿no? Que él estaba allá para decir, hey, ¿quién es vuestro padre? El Elohim de Israel, que estará, y Hayá, Jové, ¿no? O Baal. Y la gente no tenía ni idea, porque no tenía discernimiento. Iba por aquí, por donde los profetas de sus hermanos, elegidos para adorar al dios Baal, pues estaban allá enseñándolos la supuesta verdad. Y esta verdad estaba el culto de Baal, ¿vale? Entre comillas, verdad. Lo mismo sucede hoy en día. Por eso hay que parar, hay que mirar, hay que preguntar, ¿no? Son consejos, pasos a seguir, ¿no? Aprender que hay muchas sendas antiguas y entre ellas hay un buen camino. Y apenas aquí, empezar a andar por él, porque esa es la facultad del dominio propio. Tienes que elegir, decidir y andar. No solamente vale mirar, escuchar, sino obrar. Hay una bendición en Apocalipsis 1:3 que dice que es feliz del que lee, del que escucha y el que pone por obra, ¿no? Hay que mirar, hay que preguntar y entonces escuchar la respuesta, pero hay que andar también, ¿no? Por eso siempre repito, el Apocalipsis, la libro de revelaciones descansa sobre el Tanaj. Si no buscan la raíz de las palabras hebreas del Yehudí, de Yohanan, que escribió en su propio idioma, e interpretarán mal. Por eso siempre tenemos que volver al Tanaj para entender el mensaje de revelaciones, porque es un mensaje revelado. En este caso, ya le di un ejemplo de un fundamento sobre este versículo de Juan 1:3. Apocalipsis Juan 1:3. Hallaréis descanso para vuestra alma. Espero que ustedes aprendan, aprovechen y que puedan andar en este camino. Bueno, siempre el Elohim de Israel, como les decía, dejó en un centinela. ¿Para hacer qué? Bueno, hay dos mensajes principales que se comparten por medio de un centinela, de un vigilante, ¿no? Como quieren llamarlo. Uno es de juicio y otro es de consolación. Siempre el amor y la justicia tiene que ir de mano. Siempre se compartieron los dos,
porque solamente así en equilibrio se puede conocer al Elohim de Israel. Nunca un centinela trajo buenos mensajes, ¿no? El centinela está puesta allá, que no mire la cara del hombre, que no dé un mensaje conforme al corazón de los demás, ni conforme gusta en el oído, sino que hable tal como Elohim enseñó, sin mirar la cara del hombre, sin torcer la medida, dar un mensaje a su tiempo. Si ve el enemigo, decirlo enemigo. Si ve el que trae buenas nuevas, que anuncie también. ¿No? Como en el caso de la historia de David, no sé si vamos a citar aquí, estuvo parado sobre los muros de Jerusalén preguntando, ¿quién es? Dice, pues según su forma de andar, es el hijo, no recuerdo su nombre, seguramente trae buenas noticias. ¿No? Dejadle entrar. Es así, ese es el deber del centinela, conocer, discernir, aprender, velar, estar atento a las cosas de Elohim, decir lo bueno y decir lo malo, sin importar lo que los demás harán. Mi consejo es que ustedes, ya que tienen dominio propio y libertad de decisión, es aprovechar tanto cuando se comparte un mensaje bueno y tanto cuando no les guste, por lo menos tengan eso en cuenta, tengan en cuenta. Porque hay mensajes de advertencia que la gente rechazan porque no le gusta, porque solamente quiere amor y paz, ¿no? Por lo tanto, cuando se levanta un centinela dando palabras de juicio contra el actual Jerusalén, ¿no? Por las abominaciones que se viven en Tel Aviv, ¿no? Por ejemplo, con el desfile gay que está allá, pues la gente pues se descarta y dice, oh, tú estás en contra del pueblo de Israel. No, estamos en contra de la inmundicia, estamos del lado de la Torá y no nos importa lo que los demás hacen. Es la decisión de cada uno decidir lo que hace con el mensaje que está escuchando. Como dije en la cita que leí antes de Jeremías 6:16, más dijeron, no andaremos. Por lo tanto, hay muchos hoy día que de la misma manera actúa cuando se le comparte un mensaje de justicia inevitable, de juicio inevitable que va a venir sobre el pueblo, que no se arrepiente de las transgresiones, sino que lo defienden más. Son las mismas palabras, no andaremos. Ya a partir de aquí, Elohim es el quien hará juicio. Nosotros no juzgamos, sino solamente compartimos. Un centinela tiene que compartir lo que Elohim manda para compartir. En este caso, no vamos a hablar de un mensaje de juicio. Ya en otras ocasiones lo hice y lo seguiré haciendo siempre que haga falta. Hoy vamos a seguir con nuestro propósito sobre el centinela en la casa de Israel, en esta primera parte. Y vamos a citar una cita en esta parte para no hacerlo demasiado larga. Isaías 40, capítulo 1, ¿no? Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Observen que ese es el dato importante que voy a hablar en todas estas 2 o 3 partes. Elohim no manda un mensaje al pueblo. Consuelen, porque claro, el pueblo no se puede autoconsolar. Por eso él siempre tuvo sus servidores, sus centinelas, sus vigilantes, sus profetas, sus jueces, ¿no? Personas que llamó dentro del mismo pueblo para dar un mensaje al pueblo. Consuelen, consuelen. Es un mensaje que se dirige, puede ser a los profetas, en este contexto a los mismos sacerdotes que tenían que alentar al pueblo, ¿no? Dar un mensaje de aliento ya en el contexto de la esclavitud, porque habrá esperanza para el pueblo, ¿no? Vamos a ver que esta cita no solamente se limita a la historia de mientras el pueblo de Israel estaban en el cautiverio en Babilonia, sino que este mensaje llega hasta nosotros hoy día. Sigue vigente porque la mayoría de los tribus de Israel están fuera. Están viviendo entre naciones, muchos oprimidos, bajo una aparente forma de libertad, bajo una aparente forma de democracia donde uno puede hacer lo que quiera, pero en realidad
no podemos hacer lo que queramos porque el capataz manda cómo tenemos que obrar, dónde tenemos que comer, cuánto podemos andar, lo que podemos comprar. No tenemos libertad. Isaías 40, versículo 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Bueno, la palabra consolar es un imperativo que se repite para aumentar su fuerza expresiva, ¿vale? Por eso se recalca. Muchas veces en el Brit podemos ver a Yeshua diciendo verdad, verdad, de verdad te digo, ¿no? Ese es el sentido imperativo para repetir, para aumentar la fuerza expresiva del mensaje. Es una palabra que en hebreo es naham, que es propiamente suspirar, respirar fuertemente, aliviar, vengar, en el sentido de arrepentimiento, de compasión, de pesar, satisfacción, conmover, misericordia, bueno, muchos otros sentidos que se pueden traducir, ¿no?, a partir de esta palabra, naham. Es un mensaje de alivio tras el arrepentimiento, obviamente, ya que se vengó lo que el pecado reclamaba, ¿no? Ya vemos que si no te arrepientes, te daré 7 veces por lo que haces, ¿no? Se repite 4 veces esto de 7 veces en Levítico 26 a causa de las transgresiones, pero como ya el tiempo pasó, el pecado, la transgresión venció, ¿no? Fue pagado ese precio, por lo tanto, fue pagado el precio que el pecado reclamaba, no es el castigo. Por lo tanto, tras el lamento viene el tiempo favorable para dar un suspiro de compasión al pueblo ya expiado. La buena nueva es que hay para comunicarle al pueblo es que ha terminado su servidumbre, ¿no? Ese es el mensaje que nosotros tenemos, que el Elohim de Israel levantó ciertas centinelas para compartir un mensaje de esperanza, ¿no?, para este pueblo de la casa de Israel, que su tiempo de servidumbre, literalmente, el texto usa el sentido comparativo con el áspero tiempo del servicio militar, es el sentido literal, ¿no? Aquí los varones que hicieron la mili pues saben mejor lo que significa estar separado, apartado y obedecer a otras personas. Servicio militar quedó esa comparación como sinónimo de un trabajo duro. En este contexto, nadie puede tomar este verso para citarlo como si hablaría de su iglesia cristiana. Primero porque nunca el cristianismo fue llamado pueblo del Elohim de Israel, de Hashem, de Adonai. Y en segundo lugar porque el cristianismo nunca ha servido a otros dueños como en un servicio militar, como siervo bajo el mando de un dueño, tal como fue el pueblo hebreo desde que el Elohim de Israel lo expulsó de su tierra hasta la fecha. Bueno, no se párense a cruz de los caminos, entiendan. Tengan cuidado cuando miran el gobierno sionista israelí, no es Israel de la profecía. ¿Vale? No confundan, no saquen citas de su contexto, no saquen del libro de Ezequiel 38 solamente ciertas palabras, porque hoy mismo este pueblo desde hace 70 años jamás ha vivido en paz. Por lo tanto, hay quien saca de Ezequiel 38 y malinterpreta, porque rompe, corta en pedazos, trozos de carne de la profecía y lo acomoda para decir el israelí, país israelí, reconocido por el gobierno de las Naciones Unidas, no por el Elohim de Israel, obviamente, sino porque vive gracias a las Naciones Unidas y ellos lo defienden allá en cierta manera. El escudo y la defensa son los Estados Unidos. Lo malinterpreta, ¿no? Cuando hablamos de Israel, de las 12 tribus de Israel, siguen bajo el poder del opresor en la servidumbre, sufriendo en Francia, en España, en Suecia, en Estados Unidos, por muchas partes, por donde hoy lo pasan bastante mal. No solamente los judíos, sino también de los descendientes de otros tribus que tienen que sufrir por guardar fiestas, por guardar Shabbat, tanto en Israel, país israelí actualmente, como en otras partes.
El mensaje es clarísimo dentro del propio contexto histórico hebreo, como dentro de las circunstancias del castigo que el Elohim de Israel impuso como forma de un duro castigo hacia su propio pueblo. La alusión expresada por las palabras servidumbre hace énfasis hacia la época de servidumbre en Egipto, donde el pueblo estuvo condenado a trabajos forzados. Esa servidumbre quedó como un tipo de exilio, del exilio babilónico, al que se refiere el profeta en este contexto. Por lo tanto, como seguimos allá en el exilio, la profecía sigue vigente. Jerusalén siempre es mencionada como la suma de todo el pueblo o el corazón. Por eso el mensaje del segundo versículo dice, háblale al corazón de Jerusalén. Porque ese es cuando se menciona la palabra Jerusalén, es como individualizar a cada uno descendiente de la tribu de Jacob. Cada uno es la suma de todo, es la madre. ¿No? Todos los demás somos hijos en ese sentido metafórico. No se fijen en una fortaleza de ladrillo y piedra, sino en el mensaje metafórico. Cuando se habla de Jerusalén en las Escrituras, es para identificar a toda descendencia de Israel. Habla al corazón. Había pecado y tenía que sufrir una época de expiación, como una condena a trabajo forzado. Por eso se menciona el corazón de Jerusalén, porque aquí nos implica a todos. Con ello ha quedado pagada, literalmente el texto dice satisfecha, su culpa según estuvo escrito en el Levítico 26 que hemos mencionado, capítulo 26, versículo 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces, y gozará sus días de reposo. Bueno, los años shemitas. Por lo tanto, el día cuando a Israel se le quitó la copa que Jerusalén la tuvo en sus manos, una copa con un doble castigo lo recibió de parte del Elohim de Israel por pecar en contra de él, contra la palabra de su Torah, como por traer inmundicia sobre su tierra, como vamos a ver. El corazón, es decir, Jerusalén, expió por todos sus pecados, pagó durante todo este tiempo. Por lo tanto, llega este mensaje, consolad, consolad. Isaías 40, versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de mano del Elohim de Israel, de Hashem, por todos sus pecados. La palabra hebrea traducida por tiempo prácticamente significa ejército o servicio militar, como hemos visto, pero aquí se refiere más bien a un periodo de tiempo particularmente duro y lleno de privaciones, como se pueden observar en el libro de Job, capítulo 7, versículo 1. Lean ustedes la cita. Y a la vez se expresa el anhelo de la liberación de esa servidumbre, también en Job capítulo 14, versículo 14 también, ¿no? Pueden ver el poder de estar preso, como el deseo, ¿no?, de ser librado de esa servidumbre. Ese es como el que hace servicio militar, que hace la cuenta al revés hasta el día cuando se librará, ¿no? El dicho tiempo del castigo está relacionado con la transgresión del pueblo contra la tierra. Perdón. El tiempo del castigo de Israel es relacionado con los años shemitas o los años shabáticos. Siempre tiene que tener en cuenta este dato. Fijémonos en la palabra doble castigo. El hecho que nuestro Elohim es misericordioso no debe hacer olvidar que Él también es justo, porque es amor. Debe que en su justicia dar una buena corrección a su pueblo, para corregirlo de una vez para siempre, jamás. Una persona madura acepta la corrección, más cuando sabe que viene de parte de su padre, ¿no? Jeremías capítulo 16, 18 nos dice, pero primero pagaré, ¿no?, al doble su iniquidad y sus pecados. ¿Por qué? Porque contaminaron mi tierra, dice el Elohim, con los cadáveres de sus ídolos,
y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Por lo tanto, cuando se hable de la tierra Kadosh de Israel, tiene que entender que esta tierra es inmunda, no porque ella es inmunda, sino porque los que la habitan la hacen inmunda. Entiendan porque hace poquito me levanté en contra de la festival gay de Tel Aviv. En Tel Aviv hay unos 180,000 homosexuales, prostitutas, hoteles, dirigen compañías por allá bajo la gracia del gobierno actual. Primero pagaré el doble de la iniquidad de sus pecados, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables. Sus abominaciones llenaron mi heredad. Esta tierra es heredad, le pertenece al Elohim de Israel desde cuando dividió la tierra conforme al número de sus hijos, quedando para él la tierra de Canaán, la tierra de Israel, como su heredad. Razón por cual la ley nos dice, no podéis vender nunca esa tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos arrendatarios. Se nos fue dada para cuidarla, pero hemos hecho con ella lo que quisimos nuestros padres, por lo tanto la tierra los botó fuera. Por desgracia la historia se repite, por lo tanto él hace falta que aunque manda este mensaje de consolación para el pueblo, porque se pagó como nación un precio, nuestra tierra está ocupada y llena de inmundicia y él hace falta juzgarla, sojuzgarla y purificarla para que volviendo podemos vivir en santidad. Bueno, es otro asunto. La idea del mensaje expresa una idea muy alta de justicia del soberano. Es una frase que indica en general que el castigo sufrido por Israel, esta doble parte que pagó, ha sido de proporciones aparentemente desorbitadas, y es así. El nombre de Jerusalén, lo mismo que el nombre de Sión, se emplea aquí y en otros pasajes para designar a todo el pueblo hebreo. Eso hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo nunca. Hablarle amorosamente, confortarle. Y es aquí el deber de un centinela y que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. En inglés hay una palabra parecida que suena como en español confortarle. Háblale amorosamente, cariñosamente, confórtale, ¿no? En inglés suena comfort, ¿no? Que tiene el sentido de una invitación dentro del fuerte. Ven, ¿no? Ven en el fort, dentro del fuerte. Comfort, ven, fort, de la fortificación. ¿No? Recuerdan la historia del pasado, cuando si ustedes ven películas con indios, con americanos, siempre hay esta muralla de madera y esa es una fortaleza en cual se refugiaban, ¿no? Los demás, pues el ejército americano pues tenían armas y los demás pues tenían flechas, pues la guerra no era uno protegido dentro de la fortificación. De aquí es ese sentido, comfort, ven dentro del fuerte. Es precisamente el mensaje que el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob da a su pueblo. Como a una prometida, él la invita dentro del fuerte. El fuerte o la fortaleza está dentro de los muros de la Torá. La Torá es la expresión de su propio carácter. No es muchas personas la ven y la descartan porque es algo que te oprime. Dice, no, la Torá no es para quitarnos la libertad, sino para defendernos. ¿Vale? No tengo tiempo para traer más ejemplos, ¿no? Pero solamente voy a recordar de esta viña que el Elohim de Israel la sacó de la tierra silvestre, de la tierra de Egipto, la plantó en una tierra buena, le hizo una franja para tener agua, le edificó un torre y una muralla, ¿no? Esta muralla, la torre es el centro del culto, que estaba el santuario. La muralla es la Torah, es la defensa que nos protege a nosotros para no pecar, ¿no? Para no perder la vida. Tengo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo guardará un joven justo su camino? Pues dirigiéndose en la luz de tu palabra. Pues esta palabra es nuestro escudo, nuestra fortaleza y lo que nos hace ser más. ¿Qué nación tan como otra nación? ¿Qué nación, preguntó David, fuera de Israel recibió leyes tan justa como tú? Pues
Por esa razón tenemos, para que Él forme en nosotros la imagen y semejanza que hemos perdido, y para que el mundo pueda ver, apreciar y entrar aquí, porque no tienen algo así. ¿Vale? No hay forma de conocer al Elohim de Israel mejor que su propia palabra. Por eso la Torah es una expresión de su propio carácter. Tal como el novio rodea con sus brazos de amor a su prometida, así él rodeó con un escudo protector, una valla, es decir, la Torah, a su pueblo amado, semejante como una ciudad de refugio, como estaba en los días de los jueces. ¿Vale? Si conocen las leyes de las ciudades de refugio, en los días de los jueces, así la Torah es la valla del rebaño que se llama Sión. Tengo ovejas en otros rediles, los traeré aquí, en Sión. Todo aquel que se refugiará en la fortaleza de la Torah hallará refugio, consuelo, defensa, aliento para su propia alma, para salvar, para redimir su propia vida. Y fíjese que en este contexto dice, una voz grita, preparad en el desierto un camino, allí Jehové, ¿no? Al Elohim de Israel. Isaías versículo 40, capítulo 40, versículo 3, una voz. ¿Vale? No es el pueblo el que grita, sino es una voz, un centinela, cruz de los caminos. También hay la otra cita que también me encanta mucho, que la mayoría conoce, que es la parábola de 10 vírgenes. 10 vírgenes, ropa blanca, todas lámparas en la mano. Durmieron, pero alguien le despertó. Hay alguien en la cruz de los caminos. Hay un centinela que velan. Hay los dos testigos, ¿no? Que sabía el día y la hora que nadie lo sabía, la historia del pasado, que todo hebreo tiene que saberlo, que es su propia cultura, ¿no? Cuando se averiguaba cuál es el Rosh Hodesh, cuando es la cabeza del mes, cuando se avista la primer filo de la luna creciente, los dos testigos lo observaban. Y ellos anunciaban, he visto el filo creciente. Y el sumo sacerdote sonaba la trompeta, el shofar, dando comienzo a un nuevo mes dentro del calendario. Pues siempre habían esos dos testigos, siempre hay alguien a la cruz de los caminos, siempre hay alguien que despierte a las 10 vírgenes, ¿no? Despertaos, el novio está llegando. Una voz grita, comprendan las parábolas que les estoy compartiendo del Brit y del Tanaj. Vamos a citar muchas más citas en la segunda parte. Voy a concentrar en el mensaje aquí para no perder de vista el asunto que tenemos nosotros pendiente, ¿no? Una voz grita. Elohim llamó, siempre específico, alguien, a una persona, a un centinela, alguien dispuesto en su corazón, alguien que no miraba la cara del hombre, alguien imparcial, alguien que podría aguantar la presión, una piedra probada, para decir así, que él preparó para que esté delante del pueblo y que pueda compartir un mensaje, en este caso de consolación, preparada y también de juicio, porque para preparar un camino, muchas veces hay espinas, hay piedras y hay que quitarlas del camino. Y no es tan fácil hacer esta obra. No solamente hay que compartir amor, sino también compartir justicia. Preparar un desierto, un camino. ¿Y qué pasa cuando no se prepara el camino? Bueno, ese no es el problema del centinela. El centinela, la voz que grita, preparar el camino, su deber es anunciar. El esposo está llegando. Prepárense. El que quiere dormir, el que no tuvo la cautela de aguardar una reserva de aceite virgen extra, de la experiencia con el Ruach, de hacer raíces en la palabra, en la Torah, pues por desgracia no tendrá la fuerza necesaria para aguantar en la noche de Jacob que está por llegar. La noche que probará quién es el que sale vencedor con Elohim o el que será vencido. Una voz grita, preparad en el desierto un camino para Adonai. Isaías 40, versículo 3. No sé si alguna vez se preguntaron por qué no clama todo el pueblo, sino solo una voz. Bueno, quizás son 2, 3, 4 hoy. Seguramente por todas partes del mundo hay una voz que Elohim de Israel levantó para servir de centinela y dar este mensaje al pueblo, para que se prepare. El que quiera, el que no dirá, como hemos visto en Isaías 9,
18, no quisieron escuchar. El centinela dice: Ben Adam, te puse centinela sobre la casa de Israel. Vamos a ver la cita en la próxima presentación. Sea que te escucha, sea que no te escucha, más tú dile, para que sepan que en medio de ellos Elohim dejó un centinela, una voz, alguien a cruz de los caminos, que les enseñe, que les comparte, que les anuncie. Tú librarás tu sangre, tendrás tus manos limpias y ellos pagarán por lo suyo. El deber del centinela es tener en cuenta lo que Elohim manda decir, no lo que el pueblo desea, sino ya sería una centinela a sueldo, pagada, para hablar lo que encanta al corazón del hombre, como bien habla Pablo, Shaul, ¿no? Hay también en el Tanaj, en Sofonías, que habla de paz y de bien mientras le llenas los bolsillos. Y cuando no, pues allá te habla de guerra. Aunque el texto profético, preparad una voz, grita, preparad en el desierto un camino, aunque el texto profético indica hacia el precursor del Mashiach, hacia Yohanan, es decir, a su primo, el contexto del mensaje más ampliado trata sobre la restauración del pueblo de Yehuda como de Efraín, de Israel, ¿vale? Dos reinos divididos, los dos serán una en las manos del Mashiach. Las dos serán una en sus manos, ¿vale? No que uno tiene que tratar de reconciliarse con su hermano. Esa será su obra, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta, Ezequiel 37, toma un palo y otro palo, una en mi mano. Siempre será así. No habrá unión de otra manera, no la hay. Por lo mucho que se intenta desde hace 30, 20, 40 años, no hay unidad entre los Yehudim y los mesiánicos. No hay. No puede haber. Porque lo hacen de una manera equivocada. No saben que los dos tienen que ser una en las manos de Yeshua. Bueno, ese es el mensaje que se está compartiendo para las dos casas. Él nos lleva hasta el desierto de las naciones, ¿vale? Es allá, en ese desierto, donde nosotros estamos, en cual nosotros estamos hoy día. Preparad en el desierto un camino para Elohim de Israel. El desierto no es un lugar donde grita el precursor, sino donde el pueblo debe de cantar su actitud cara a cara con su propia restauración, antes de entrar a recibir la herencia de los redimidos. La tierra prometida de Abraham, de nuestro Padre, antes de que entremos allá, pues en el mensaje de consolación, de preparar, de advertencia, también hay esa advertencia de juicio. Preparaos en el desierto para encontrarse con ¿quién? Con el Elohim de Israel. Porque para él se prepara este camino, porque él es el nuevo que habrá de venir, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener el aceite y la lámpara encendida. Y los que no lo hacen, recuerdan, solamente le quiere el lloro, el crujir de dientes. Y esa es la parte justa del carácter de él. No nos podemos burlar. Manda centinelas, siempre los tuvo. Paraos a cruz de los caminos, preguntad, ¿hay alguien que le conteste? Alguien que te ayude, alguien que te dirige, aquí es la senda. Alguien que escucha a Elohim y no hace caso a las enseñanzas del hombre. Alguien que es demasiado justo para no pervertir la Torah, para acomodarlo, de dar un mensaje agradable delante de los hombres. Allá en la cruz de los caminos, entre toda la confusión incluso en la oscuridad donde estamos, que el enemigo hizo para que no hallamos la salvación, Elohim dejó allá a alguien que indique hacia la luz, hacia el sol de justicia que es Yeshua. Y este mensaje es lo que se comparte de justicia, y es en el desierto donde estamos, ¿vale? ¿Por qué estamos en el desierto? Porque muchas personas leen Apocalipsis 18:4 y se sal del medio de ellos, pueblo mío, pero ¿a salir a dónde?
¿Cómo os llamáis? ¿En qué congregación? ¿En qué grupo? ¿En qué iglesia? Yo qué sé cómo se llama. Siempre hay que recordar. Enseñanza sobre enseñanza, poquito aquí, poquito allá. ¿Vale? Apocalipsis está edificado sobre el Tanaj. Siempre hay que ir en Tanaj porque la respuesta de una pregunta del Brit se halla en el Tanaj y al revés. Ezequiel 20:35. Os sacaré del medio de las naciones, os traeré, bueno, eso no dice en la cita, lo dice en otra cita, Ezequiel 20:35, os traeré al desierto de los pueblos. ¿Para qué? ¿Para mostrarle mi amor? No, porque hay una cuenta pendiente que tengo con ustedes. Y allí litigaré con vosotros cara a cara. Preparad en el desierto un camino para el Elohim de Israel. Grita una voz. ¿Por qué? Porque Elohim tiene una cuenta pendiente, nos trae el desierto de los pueblos, desierto de las naciones. Porque aquí, como en el pasado, cuando el pueblo salió de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida, pasó por el desierto. Por eso, en su nombre, Yod-Hei Vav-Hei, está en el tiempo Yiej y Hayaj. El pasado no nos indica el futuro, pero para entender el futuro nos indica el pasado. Para saber cómo será o cómo habrá de ser, tengan en cuenta que el presente nunca no se hace uso del presente en el hebreo, sino siempre el pasado y el futuro. Porque en el futuro presente, en que nosotros ya vivimos aquel futuro, allá está la historia que para entenderlo necesitamos volver al pasado. Por eso se menciona la historia del pasado. Es un juicio individual. Y si se pregunta de dónde trae a su pueblo, pues recuerdan siempre, ¿dónde va a traer a su pueblo cuando lo saca de medio de todas las iglesias, congregaciones, religiones? Leen bien Apocalipsis 18 y lo pueden entender en la luz del Levítico 26 para recordar dónde estuvo su pueblo enterrado y así entender por qué lo llama fuera. Y si leyendo el mensaje de Apocalipsis aún no ha sabido dónde está fuera, ahora sí que lo saben. En este lugar que es llamado el desierto de las naciones, donde Elohim aquí tiene que litigar con nosotros. Comprendan el versículo 36. Siempre y cuando miran la historia futura en la luz de la historia del pasado, dice en Ezequiel 20, versículo 36 que le mencioné, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Adón. Siempre tienen que tener en cuenta que el Elohim de Israel es amor inagotable, pero es justo y no pasará por alto las transgresiones. Aquí en el desierto de las naciones vamos a tener al Cordero que cubra que haga expiación, Yom HaKippurim, ¿no? Lo que significa el día 10 de Tishri, y eso porque fuimos cubiertos, ¿no? Así pasará por alto el día de Pesach, en este día de litigio, día de juicio, aquí en el desierto de las naciones. Pues tenemos bien claro en el libro de Revelaciones que Él probará a los que están en el mundo. La noche de Jacob vendrá sobre todos, sobre nosotros y sobre las naciones. Por lo tanto, tengan en cuenta la voz del centinela, que se preparen un camino a Elohim. Ya no vamos a llenar valles, ni vamos a quitar del medio montaña, sino que esta obra se hace dentro de nuestra alma, dentro de cada uno de ustedes, dentro de los que escucharán el llamado y esta voz de centinela que está clamando. Una voz clama en el desierto. Espero que este mensaje ha sido edificante para ustedes. Espero que puedan estar pendientes de la segunda parte. Vamos a leer bastante cita para ver el deber, quién es, qué es un centinela. Bueno, que hay un centinela que Elohim de Israel dejó allá para que ustedes, no mirando al centinela, sino escuchando al centinela, puedan hallar salvación.
¿vale? Muchas veces dice, pues espero que Elohim me hable, espero que Elohim a mí Él me revelará, Él me dirá. No. Por esa razón hice esta serie de presentaciones para saber que Elohim actúa de una manera que tiene respaldo en la Torah. Hay ocasiones cuando habla personalmente, pero para el pueblo Él siempre dejó alguien en la cruz de los caminos, un centinela que clama en el desierto, alguien que despierte a las 10 vírgenes, ¿no? Siempre está así. Vamos a verlo en diferentes parábolas, lo vamos a mirar en el Tanaj, vamos a verlo en el Brit, vamos a comparar textos con textos para que ustedes tengan bien claro. Hay centinelas que Elohim de Israel dejó hoy mismo en medio de su pueblo. Y los que miran a ellos, los que se aferran a la palabra que están compartiendo, salvarán su alma. Lo que aprenderán, no porque esta gente son salvadores, sino porque ellos tienen el mensaje de advertencia y los que escuchan este mensaje se prepararán, tal como hizo Yohanan, en este caso preparó el camino para Yeshua, para el Mashiach. Exactamente serán así. Yohanan no es el Redentor, ningún centinela puede salvar la alma de nadie. No, el único que salva es Yeshua. Por eso su nombre, de la raíz Yesha, Salvador. Él salva, Yeshua. Por eso tiene el ojo, el clavo, el ain para mirar al que traspasamos, dentro de las consonantes de su nombre, Yod, Shin, Vav, Ain, ¿no? En otro vídeo les recomiendo ver la identidad del Elohim de Israel reveladas en las 4 letras del Brit Hadasha. Bueno, hermanos y hermanas, los que me escuchan, espero que haya bendición y shalom para vuestras almas y que puedan apreciar el consejo de Jeremías capítulo 6, lo dije, versículo 16. Antes lo mencioné mal, dije 9, 18, pero es 6, 16. Paraos en la cruz de los caminos. Mirad, preguntad por la senda antigua. Hay quien les conteste, quien les dirige. Siempre lo habrá. Pregunten y hallará dirección. ¿Cuál es el buen camino? Pregunten, no vayan andando por cualquier camino que dice senda antigua, senda hebrea. Cualquier yeshiva que dice, oh, nosotros somos Yehudim, no sabemos quién son Yehudim. De verdad, descendientes del patriarca de Judá. Hay muchos conversos al judaísmo y no todos son Yehudim. Muchos travestidos. Hay Yehudim gay en las calles de Tel Aviv. Hay que tener cuidado, cautela. Hay una sinagoga de Hasatán, también ese Yehudim. Por eso necesitamos pararnos a cruz de los caminos. Preguntad, ¿quién es mi hermano? ¿Quién sigue al Mashiach? ¿Para quién tengo que orar? Para que haya shalom en Jerusalén. Para que sea protegido en el día de juicio que será inevitable y que vendrá sobre las calles de Israel actual y sobre todo el mundo. Solamente si nos paramos a preguntar, hallaremos la respuesta, hallaremos descanso para nuestra alma, hallaremos shalom. Sea que la bendición del Elohim de Israel alcance a todos cuantos están dispuestos en su alma, como Daniel, el profeta Daniel, estuvo dispuestos a entender las cosas de Elohim. Que cada uno esté bendecido en el poderoso nombre consagrado de Yeshua, del Elohim de Israel. Bendiciones, shalom.